A continuación se presenta un curso virtual, automatizado y gamificado que se ajusta al ritmo de aprendizaje del estudiante. En resumen, se presenta un entorno virtual que se automatiza para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, que a su vez tiene en cuenta la ubicuidad espacial, es decir, no importa dónde se ubique geográficamente el estudiante, y asimismo se implementan una serie de reglas de gamificación o reglas del juego como elementos reguladores y motivadores de ese espacio gamificado. Recordemos que el estudiante autorregulado es capaz de usar diferentes estrategias de acuerdo con el contexto de la tarea y posee habilidades metacognitivas superiores para plantearse metas realistas, planificar la forma de conseguir dichas metas. García Marcos, 2020. El método. Para entender el método debemos conocer el contexto. Es que el Colegio Unicap Virtual es una institución educativa ubicada en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia, y ofrece programas de educación 100% virtual para los niveles de educación básica y media. Para lograr el desarrollo de estos espacios automatizados se usa la metodología de diseño instruccional, que puede definirse como un proceso pedagógico para armar y componer de forma estratégica, planificada, estructurada los diferentes elementos de un curso en línea, tales como temas, contenidos, actividades, recursos de apoyo y evaluaciones. El diseño instruccional se basa en la metodología ADI, e iniciamos con una fase de análisis donde tratamos de entender esas necesidades particulares de cada estudiante para después de eso pasar a una etapa de desarrollo y construir a través de unas mallas curriculares unas habilidades de pensamiento por niveles mínimas que nos sirvan de base para pasar al proceso de diseño. En el proceso de diseño contamos con un equipo de diseño gráfico que garantiza una experiencia de usuario y una interfaz de usuario que permita que el estudiante se sienta cómodo dentro de ese curso. Luego pasamos a la implementación, donde incluimos una serie de reglas de gamificación para regular el avance dentro del curso. Finalmente pasamos a la etapa de evaluación, la cual nos permite a través de la evidencia evaluar lo que funcionó de todas las fases anteriores para mejorarlas y pasar a la siguiente versión. Esta es una estrategia de desarrollo de software que nos permite estar mejorando constantemente los contenidos y el desarrollo y diseño del curso para mostrar nuevas versiones o actualizaciones del curso. Por tanto, esta metodología es iterativa, nunca para, y cada periodo de tiempo que va finalizando evaluamos lo diseñado para corregir, modificar, editar o conservar lo que funcionó o no funcionó. Para garantizar que se ajuste a los tiempos del estudiante, todos los cursos están habilitados 24 horas y 7 días a la semana. La gamificación se basa en una secuencia didáctica que está definida por unas habilidades de pensamiento, donde cada una tiene un nivel de complejidad y va avanzando dentro de esos niveles de complejidad. Dentro de esas reglas de gamificación tenemos la restricción de acceso y el estado de finalización, que son básicamente una barra de progreso que le permite al estudiante verificar el nivel al que ha avanzado, cuáles ha aprobado y cuáles no, comparando esto como el entorno de un juego. Y tenemos también restricciones de acceso, donde el estudiante no podrá avanzar a menos de que se hayan cumplido unas reglas mínimas. Esta es la justificación entre lo pedagógico y la narrativa del juego como tal. De igual forma, para evaluar el curso tenemos la herramienta de dedicación al curso, que nos permite estar monitoreando lo que funciona y lo que no funciona dentro del ambiente para pasar a la siguiente versión. Esta sería como la muestra general de cómo esa metodología ADI se aplica, pero vamos a explicarla en detalle. Para gamificarlo nos basamos en el trabajo de Gamification de Canals y Miguel 2018, un trabajo en el cual nos permitió organizar esos elementos de la gamificación en mecánicos, dinámicos y estéticos. Mecánicos como esas restricciones de acceso y barras de progreso, que son esas herramientas que nos permiten autorregular el avance dentro del curso. Los dinámicos como esa narrativa
que se basa en una narrativa pedagógica a través de una secuencia didáctica, y los estéticos como el diseño de una interfaz atractiva y que además sea motivadora, teniendo en cuenta dos elementos: el diseño de una interfaz atractiva, pero que a su vez sea una experiencia de usuario entretenida. Los elementos dinámicos. Para los elementos dinámicos tenemos una secuencia didáctica que funciona, como ya lo mencioné, como esa narrativa o esa historia que además conecta los contenidos entre sí por niveles de aprendizaje, donde tenemos una primera fase basada en problemáticas, luego una fase nocional donde se integran unos conocimientos previos y una interpretación, y finalmente una evaluación donde se proponen soluciones pero a su vez se aplica el conocimiento. Estos serían los elementos dinámicos. Se garantiza en 5 niveles, en los 5 niveles de la secuencia didáctica, para que finalmente se presenten actividades o resultados del aprendizaje. La secuencia didáctica, como lo mencionábamos, tiene una primera parte donde sumergimos al estudiante en problemáticas específicas para que luego a través de eso pase a algo nocional, donde él va a reconocer cuáles son esos principios teóricos de ese problema y cuáles serían esos conocimientos previos que debería tener para luego sí pasar a reconocer el conocimiento en un contexto real y finalmente comprobarlo y evaluarlo a través de la aplicación del conocimiento. Este sería un ejemplo de la secuencia didáctica vista desde el rol del estudiante. Primero apropia un problema, aquí se describe un ejemplo en el tema de la importancia de las partes de mi cuerpo según su funcionalidad en el deporte. Luego de entender esa problemática pasa a unos conocimientos previos, es decir, cuáles serían esos mínimos conceptuales que él debería tener, y esta fase es supremamente importante para ajustarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. ¿Por qué? Porque esta fase no obliga a que el estudiante tenga unos mínimos para poder pasar a la siguiente fase, sino que los nivela independientemente de cuáles sean sus conocimientos previos, si son muy avanzados o si realmente le falta mucho. Entonces esto me permite garantizar que todos los estudiantes antes de pasar a las siguientes fases tienen la misma nivelación de conocimientos. Luego sí pasamos a una interpretación conceptual para garantizar que entendemos todo el contexto conceptual de ese problema inicial. Luego el estudiante usa todo ese conocimiento ya nivelado, ya comprendido, para proponer soluciones a algún problema de un contexto particular del estudiante. Luego de usar el conocimiento, pasa a una sección de comprobar dicho conocimiento a través de ejercicios reales. Y finalmente pasa a proponer soluciones donde se aplique ese conocimiento en la vida real y pueda solucionar diferentes problemas de contexto. La secuencia didáctica está vinculada a diferentes habilidades de pensamiento que a su vez tienen también una relación con un nivel de aprendizaje de menor a mayor nivel, como si fuera un videojuego pero basado en habilidades de pensamiento. Entonces tenemos la sección problematizadora, donde encontramos la sección de la pregunta y encontramos un nivel de competencia que en este caso se asocia a una habilidad de recuperar la información. Luego pasamos a comprender en la sección lo que sé. Luego pasamos a comprender y analizar en la sección interpreto. Si ustedes se dan cuenta, la habilidad de pensamiento está relacionada directamente con la secuencia, pero a su vez podemos ver que cada una de estas habilidades de pensamiento, a medida que avanzan como en un juego, van aumentando su nivel de complejidad. Finalmente pasamos a analizar, aplicar en propongo, aplicar y evaluar en compruebo, y crear y divulgar en aplico. Estas habilidades de pensamiento pueden variar, no son estrictamente las que se muestran, pero estas son un ejemplo. Cada una de esas habilidades están agrupadas en problematizador, conceptual y constructivista, para incluir esa base pedagógica de 3 paradigmas diferentes y no quedarnos con uno solo. Entonces, lo interesante de esta malla que se presenta es una malla curricular diseñada para un avance que venga desde unos mínimos de pensamiento hasta unos máximos más complejos, que luego se automatizan para gamificar un curso, es decir, construimos un juego
justificado en su base con paradigmas pedagógicos y teorías de aprendizaje basadas en habilidades de pensamiento. Esta es la forma en la que el estudiante ve la interfaz de usuario en su curso. Es un poco más intuitiva, garantizando una buena experiencia de usuario, donde cada nivel de la secuencia está organizado de izquierda a derecha por esos niveles de habilidades de pensamiento. En primer lugar tenemos la pregunta, en segundo lugar tenemos el nivel de lo que sé, tercero tiene el nivel de interpreto, propongo, compruebo y aplico. Esto es lo que ve el estudiante sin conocer el trasfondo de la base pedagógica que mostramos en la diapositiva anterior, de lo que significan estos niveles de aprendizaje. Para pasar de sección en sección debe cumplir con unas reglas del juego que ya mostraremos más adelante y con unos requisitos. Si los elementos dinámicos eran la narrativa a través de una secuencia didáctica basada en unas habilidades de pensamiento, los elementos mecánicos son esas reglas o esas herramientas que nos permiten automatizar el curso. En primer lugar tenemos una barra de progreso que está ajustada a lo que llamamos el estado de finalización, que lo que permite es que el estudiante pueda acceder o no acceder a una actividad de acuerdo a unos criterios previos, si los cumplió o no. En este caso es si vio la actividad o no la vio, si la finalizó o no la finalizó, puede ir pasando por cada uno de estos niveles. Esos serían los criterios. Esta barra de progreso visualmente es una herramienta para que el estudiante se motive a participar y a su vez se motive a lograr todos los niveles como funciona en un juego, es decir, gamificación a través de una barra de progreso que tiene restricción de acceso por cada uno de los niveles de acuerdo a si vio la actividad, si aprobó o no la actividad. Del mismo modo tenemos la restricción de acceso, que es diferente a la barra de progreso. La restricción de acceso es una regla del juego a través de esa herramienta de Moodle que nos permite restringir el acceso, ya sea por una nota aprobatoria o porque la vio. Esa regla mínima como elemento mecánico es una nota de 2.5. Mientras el estudiante no cumpla ese requisito mínimo de una nota de 2.5 como regla del juego, no puede pasar a la sección siguiente y la sección siguiente va a estar deshabilitada. Esto funciona entre los niveles de aprendizaje del juego o del curso gamificado y a su vez funciona también entre los periodos. En UNICAP se manejan 4 periodos académicos que están restringidos en acceso por una nota mínima de 2.5 para pasar entre periodos y entre la secuencia didáctica. Aquí cabe aclarar que esta es una regla que se ajustó para que el estudiante pueda avanzar, pero el 2.5 no es la nota aprobatoria, solo le permite avanzar, el 3 es la nota aprobatoria. El estado de finalización es esa herramienta que funciona como la barra de progreso o que le permite identificar los niveles que ha aprobado o no al estudiante, que funciona como un videojuego. Él va viendo en color verde si va aprobando o no, y esto lo va motivando a lograr que esa barra de progreso se complete en su totalidad en verde. Recordemos que esto está ajustado a unas reglas. Las reglas son si están visto la actividad, si tuvo una calificación aprobatoria o si el mismo estudiante la marca como terminada. De esa manera en la barra de progreso se van a ir indicando como aprobadas o revisadas cada una de estas actividades para motivar al estudiante de que llene toda su barra de progreso. Este es el elemento mecánico de estado de finalización. Además, el estudiante puede verificar su estado de finalización al ingresar a la barra propia del estado de finalización de cada uno de sus cursos. De esta manera puede ir garantizando que se van cumpliendo cada uno de los niveles a forma de reconocimiento o de premiación, mostrando que van avanzando satisfactoriamente. Esta ha sido un recurso que ha permitido identificar que el estudiante tiene mayor participación solo por el hecho de sentir el reto de que logró cada uno de los niveles de aprendizaje. Recordando que la restricción de acceso como elemento mecánico en los videojuegos no es posible acceder a un nivel superior hasta que haya completado el nivel actual. Elementos estéticos.
Es todo aquello que percibe el jugador y que hace que se enganche al juego, o por el contrario que no se sienta atraído por él. La estética es la responsable de que el jugador entienda las mecánicas y siga las dinámicas. Canals y Miguel 2018. Esta es la interfaz gráfica general del curso, donde a través del desarrollo de la interfaz mostramos al lado izquierdo la barra de progreso por periodos, donde el estudiante puede identificar los niveles y el avance. La secuencia didáctica por periodos de tiempo, donde cada periodo de tiempo tiene una secuencia didáctica con sus niveles habilitados y deshabilitados de izquierda a derecha para hacerla muy intuitiva a la hora de leer la interfaz gráfica, y a su vez tiene un cabecero que en el tema de la experiencia de usuario para UNICAP es importante la comunicación con el docente. En este caso el estudiante tiene un contacto directo a través del cabecero del curso, con reserva de tutorías, con correos directos e incluso con el contacto directo por WhatsApp. Esta interfaz es interactiva. Cualquiera de estos elementos de comunicación con el cual se puede interactuar puede automáticamente contactarse con el docente, ya sea a través de programar una tutoría, clic acá para enviar un correo, clic acá para enviar correo automático, o clic acá para comunicarse con el docente de manera automática. La organización de la experiencia de usuario y el diseño de interfaz está pensado para que se lea de izquierda a derecha, pero que todos los elementos están diseñados dentro de la interfaz de manera horizontal y que se presenten absolutamente todos estos componentes en la primera pantalla que el estudiante ve de la manera más limpia. De esta manera lo único que va a ver en texto va a ser lo que necesita saber, y a su vez va a encontrar todos los componentes, tanto lo pedagógico como la secuencia didáctica o la narrativa del curso, los tiempos como lo son cada uno de los periodos, su avance a la izquierda con todas las barras de progreso, la comunicación directa con el docente en el cabecero del curso. Esto ha hecho que el curso sea bastante fácil de comprender. UNICAP a su vez integra unos principios propios de usabilidad basados en la experiencia, en donde podemos entender que una interfaz de usuario en un curso virtual no debería exceder el uso del espacio vertical. Texto concreto y claro, uso de diagramas y gráficos, entendiendo que el estudiante lo primero que encuentra en un curso es una pantalla. Para esto él necesita una instrucción clara y una guía clara a través del uso de gráficos, diagramas e instrucciones. El exceso de texto solamente se debe usar en el momento en el que algún docente decida indicarle a un estudiante que interprete un texto. Por tal razón se entiende que el uso de la infografía es la mejor forma de hacer instrucciones claras dentro de un curso virtual. Además usamos una fuente propia y aprovechamos todo el tiempo la configuración horizontal de un curso. Bien lo decía, la interfaz del curso incorpora principios de usabilidad, tal como los propuestos por Nielsen. La consistencia y la claridad en la disposición de los elementos son fundamentales para la usabilidad. Igualmente, nos basamos en la teoría de los principios multimedia de aprendizaje de Meyer 2001, que es una fundamentación teórica que respalda el diseño de interfaces de usuario para favorecer el aprendizaje. Nos dice cómo ubicar diferentes tipos de recursos y a través de los cuales se demostró que esa disposición en una pantalla afectan de manera positiva o negativa el aprendizaje. Son 11 principios de los cuales se concluyó que la mejor forma de usar los recursos audiovisuales en una pantalla son, en primer lugar, siempre usar imágenes más texto, usar el texto debajo de la imagen, presentar las imágenes y sus textos al mismo tiempo siempre. Siempre va a ser mejor una imagen con audio que narre que una imagen con texto. No redundar en contenidos audiovisuales, no usar elementos gráficos o audiovisuales que no estén relacionados con el contenido. Señalizar, organizar el contenido por secciones. Principio de preentrenamiento, que en este caso lo garantiza la sección de lo que sea la secuencia didáctica. Principio de personalización, hacer que la interfaz dentro de la comunicación audiovisual haga sentir al usuario muy cercano a quien construye el ambiente. Estos serían los principios multimedia de aprendizaje de Meyer 2001 integrados a la interfaz GUI. Discusión. Nuestros cursos incorporan dos elementos mecánicos que son la restricción de acceso y el estado de finalización.
Hay unas reglas como los componentes dinámicos, que son estas reglas de ver una actividad, de una nota mínima o de una regla para avanzar entre un nivel u otro. En los elementos estéticos para Unicap es importante el diseño de una interfaz de usuario atractiva, intuitiva y sobre todo que permita que el estudiante tenga una conexión un poco más emocional con quien desarrolla el entorno. La unión de estos tres elementos mecánicos, dinámicos y estéticos permiten que el ambiente virtual se ajuste al ritmo de aprendizaje del estudiante. Automatizar estos principios para el desarrollo de habilidades intelectuales a través del curso virtual gamificado permite autorregular la adquisición del conocimiento de acuerdo a esos presaberes y a ese ritmo de aprendizaje del estudiante. Conclusiones: el perfil del estudiante en Unicap es aquel individuo que busca ajustar sus horarios y ajustar su ritmo de aprendizaje a sus formas de aprendizaje para desarrollar habilidades metacognitivas. En Unicap Virtual la narrativa del curso se desarrolla a través de una secuencia didáctica que se asemeja en cierto modo al juego. Los cursos virtuales, automatizados y gamificados permiten a los estudiantes optimizar sus tiempos de estudio para enfocarse en habilidades especiales y el desarrollo de talentos particulares. Finalmente presento las referencias bibliográficas que nos sirvieron como insumo para la construcción de un curso virtual automatizado que se ajusta al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias.